Bueno, muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema las teorías del origen del ser humano. Entonces, primero tenemos que entender qué es una teoría. La teoría es un conjunto de leyes, hechos e hipótesis que constituyen una visión completa sobre un aspecto de la realidad. También puede ser definida como conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Entonces, de esta manera se empiezan a desarrollar dos teorías, digamos, fundamentales sobre el origen del ser humano, las cuales serían primero el creacionismo y segundo la teoría de la evolución. Entonces aquí podemos ver cómo esas dos teorías a veces y en la mayoría de veces se contraponen, ¿sí? Y generan como una lucha entre los que siguen cada una de estas dos teorías. Entonces aquí podemos ver qué es una teoría científica. La evolución es solo una teoría. En teoría es así, ¿no? Mucha gente cree que una teoría es un supuesto, una creencia o algo que todavía no se ha demostrado al 100%. En ciencia, una teoría es un marco de trabajo que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva. Parten de hipótesis que han sido probadas y tienen tanta evidencia que son tomadas como válidas. Entonces, cuando la gente dice la evolución es solo una teoría, tiene razón, es solo una teoría muy probada. Sin embargo, también pues hay que tener en cuenta que esas teorías tienen que ir cambiando de acuerdo al movimiento del mismo ser humano. Si no nos podemos quedar con que una teoría es válida y no va a haber, digamos, otra verdad, porque eso sería caer en lo mismo de siempre, como hemos visto, por ejemplo, el hecho de pensar de que solo existe una forma de ver la realidad hace que nuestra mente sea más limitada, ¿sí? Que no nos podamos abrir a nuevas formas de entendimiento y nuevas maneras también de practicar el mismo mundo en el que vivimos. Entonces, primero tenemos que hablar sobre el creacionismo, el cual se denomina creacionismo al conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales la tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto de creación fue llevado a cabo de acuerdo a un propósito divino. Estas teorías desarrolla principalmente antievolucionistas, ya que niega cualquier especiación de los seres vivos, ya que se crearon tal y como son. Entonces, aquí primero vemos cómo el creacionismo tiene en cuenta, digamos, a otras entidades que, digamos, intervinieron para la creación del ser humano, ¿sí? Esas entidades serían los dioses, pero entonces hay que entender que hay diferentes culturas y en cada una de las culturas se desarrolla su teoría de la creación. Entonces, por ejemplo, está la teoría de Adán y Eva, ¿sí? En la cual pues dice que por el soplo de Dios se creó al ser humano y que en la costilla del hombre nació la mujer, etc. Y también está, por ejemplo, las teorías de las civilizaciones sumerias, las cuales dicen que sus dioses, digamos, copularon con especies, digamos, cercanas al ser humano y de ahí nació un híbrido, el cual sería, pues, el ser humano, ¿sí? Entonces, en esa, digamos que sintetizando la idea, sería la creación por manipulación genética. Sí, digamos que ellos hablan bastante sobre los extraterrestres y que los extraterrestres nos crearon, que nos manipularon genéticamente de tal manera que nos crearon tal cual somos ahora. ¿Sí? Entonces, estas teorías creacionistas, ¿sí? Son, digamos, también llamadas antropogonías, ¿sí? Estas antropogonías
Son las distintas teorías o mitos de la creación del ser humano en distintas civilizaciones y culturas diferentes. ¿Listo? Y para continuar ya sería el evolucionismo. Sí, que el evolucionismo es un paradigma científico que se ha transmitido como teoría a la disciplina prehistórica desde su origen. Tiene una influencia de las ciencias naturales como la paleontología y la obra de Darwin, El origen de las especies y el origen del hombre. Surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el origen de la antropología como disciplina autónoma. Entonces aquí podemos evidenciar cómo las teorías del creacionismo tienen ya hasta siglos y en cambio la teoría del evolucionismo es muy reciente, desde el siglo XIX. ¿Sí? Y pues nació a la par de la antropología, que la antropología sería el estudio del ser humano. ¿Sí? Entonces, en el siglo XIX surgen nuevas teorías basadas en la idea de que los seres vivos pueden transformarse a lo largo del tiempo, pero mantienen relaciones de parentesco. Esto quiere decir que tienen un origen común más o menos lejanos en el tiempo. Entonces, dentro de estas teorías, retomando un poquito lo anterior, en los tipos de teorías creacionistas estaría el animista, predominan tribus, creen que todos los objetos en el mundo tienen un alma y son considerados como dioses. Los monoteístas son las más creídas del mundo, liderada por los católicos y algunos cristianos. Estas se rigen por la creencia de un solo Dios. Y las politeístas se tratan de tribus que creen en múltiples dioses, suelen tener rituales, talismanes y otros objetos de importancia. Entonces, continuando con las teorías evolucionistas, se dividen en dos teorías. Está la teoría del lamarckismo, ¿sí?, la cual es la primera que vamos a explicar, y la segunda sería el darwinismo. Sin embargo, dentro de estas mismas teorías sobre el origen de las especies, hay una teoría la cual, digamos, vamos a mencionar de últimas, pero que contradice o que critica un poco lo que es el darwinismo. Entonces, según con Lamarck, fue un caballero naturista francés, el cual nació en 1744 y murió en 1829. Sin embargo, en 1809 publicó la Philosophic Sociologique, donde expuso las primeras ideas razonadas sobre la evolución, pero sus ideas no fueron aceptadas. Entonces, dentro de estas teorías de Lamarck, hay dos ideas fundamentales de sus hipótesis. La primera es la influencia del medio, es el que desarrolla las especies y determina los cambios de esta. Sí, entonces eso quiere decir que el medio en el cual vive una especie es la que va a determinar qué cambios se van a desarrollar. Entonces, por ejemplo, había un ejemplo de las jirafas, ¿sí? De cómo la mayoría de las jirafas viven en un medio en el cual existen árboles muy grandes, ¿sí? Como digamos método de sobrevivencia de la misma especie, se desarrolló el cuello largo para poder alcanzar esas altas alturas, ¿sí? Y la segunda es que dichos cambios son hereditarios, es decir, serán transmitidos a la descendencia. Entonces, digamos que como la jirafa tuvo que esforzarse tanto, estos cambios quedan en su genética y se los va a transmitir a sus hijos o a sus descendientes.
Entonces, según Lamarck, las modificaciones en el entorno de una especie generan nuevas necesidades, en respuesta a las cuales los seres vivos se ven obligados a utilizar un determinado órgano determinado. La función hace el órgano. En palabras del propio Lamarck, el uso continuo del mismo lo fortalece y desarrolla, mientras que el no usarlo determina su atrofia y desaparición. Ley del uso y desuso. Entonces, digamos que una de las leyes teóricas que digamos mantiene Lamarck es la ley del uso y el desuso. Eso quiere decir que, como estábamos ahorita hablando del medio, ¿sí? Entonces el medio, por ejemplo, con los peces, sí, que en los peces hubo necesidad por el mismo medio, pues, de estar en el agua, de que se desarrollara un órgano que pudiera, digamos, mantener la sobrevivencia de los mismos, como son los bronquios, no me acuerdo. Sí, son las branquias. Entonces, pues los peces, para poder sobrevivir debajo del agua, desarrollaron branquias, ¿sí? En cambio, digamos que hay otros animales que tienen la posibilidad de sobrevivir tanto en el agua como fuera del agua. Entonces, eso también hace parte de la adaptación. Y en cuanto a la ley de uso y el desuso, pues por ejemplo, en muchas teorías del ser humano decían pues que nosotros venimos de los monos, ¿cierto? Y en el momento en el que nos paramos en dos pies, ya no hubo necesidad de usar tanto la cola que se supondría que tendríamos, ¿sí? Por ser descendientes de los monos. Y que ese hecho de que ya no hubiera necesidad de usar esa cola hizo que desapareciera con el tiempo. Entonces, la teoría 1 de Lamarck sostuvo que la especie descendía de otras y eran más complejas que las originales. Creía que las formas de vida evolucionaban gradualmente. Sus cualidades o mutaciones adquiridas provenían de sus esfuerzos para sobrevivir al medio y sus cambios eran hereditarios. Este concepto lo denominó como herencia de los caracteres adquiridos. Y la segunda teoría, junto con la primera teoría, Lamarck colocó una complementaria llamada teoría del uso y desuso, la cual afirma que si un órgano determinado se usa, este se desarrolla poco a poco hasta que llegue a su máximo desarrollo, mientras que uno de los que no se usa con el tiempo se irá atrofiando hasta desaparecer. ¿Listo? Y como segunda teoría de creacionismo encontramos la teoría de Darwin. Entonces, Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury el 12 de febrero de 1809 y muere en Down House el 19 de abril de 1882 en Inglaterra. ¿Sí? Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente y el primero, compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russell, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies. Entonces, dentro de esta teoría darwiniana existen tres conceptos fundamentales, ¿sí?, de esta teoría. La primera es la lucha por la existencia, la segunda la variabilidad intraespecífica y la tercera la selección natural. Entonces, según palabras pues de Darwin, la selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos. Esta teoría revolucionaria se publicó en 1859 en el famoso Tratado El origen de las especies por medio de la selección natural. Entonces, vamos a ver un poco más estos conceptos. Entonces, ¿cómo van evolucionando los seres vivos? Son muchos los que nacen. Nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un medio de recursos limitados. Dentro de cada especie hay variedad en las características.
Dos individuos no son idénticos entre sí, nacen con diferencias entre ellos, es decir, la variabilidad intraespecífica dentro de la especie. Entonces, esto de variabilidad intraespecífica tiene que ver con que dentro de la misma especie se pueden dar cambios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que digamos que en nuestra especie humana vemos las diferencias tanto en la raza como en las características físicas, como en la fuerza, como digamos, no sé, algunas personas tienden más a unas enfermedades que a otras personas, etcétera. Son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren. Otros son la presa de algún depredador. Hay una lucha por la existencia. Entonces, digamos que, como les decía, la lucha por la existencia es supremamente importante para la teoría darwiniana, porque dice que primero dependemos del medio, ¿sí? De que si hay alimentos o no. Eso hace que ciertas especies vivan más que otras. Y también, de acuerdo a este mismo medio, nosotros podemos ser depredadores o podemos ser depredados. Entonces, eso también es muy importante, la interacción entre otras especies y la interacción con el medio. Son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran pareja o no consiguen reproducirse por algún motivo. Entonces, también dicen que hay una lucha por la existencia y por la reproducción. Entonces, el hecho de que en el ciclo de la vida exista el nacer, el reproducirse y el morir, ¿sí? Para, digamos, seguir el ciclo de la especie, hay algunas especies que no consiguen el hecho de la reproducción, ¿sí? Y esto hace que también empiece a haber una selección natural, ¿sí? Como lo diría Darwin, de que las personas más aptas para reproducirse son las que van a evolucionar o las que se van a reproducir y mantener. Los que han nacido con características que les permiten adaptarse mejor a un medio. Entonces, lo que les decía también es muy importante que dentro de las mismas especies, los que han nacido con características que les permite mejor adaptarse, pues son los que van a sobrevivir, los que se van a reproducir, etcétera. Y esto pasa tanto dentro de las mismas especies como entre especies. La selección natural ha eliminado a los que nacieron con características menos apropiadas para la supervivencia. Solo sobreviven unos pocos. Los que sobreviven transmiten a sus hijos esas características que precisamente les ayudaron a sobrevivir mejor en su medio. ¿Listo? Entonces, digamos que estas serían las características más importantes de la teoría darwiniana, ¿sí? Que, como mencionamos, es la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica y la selección natural. Pero entonces, como yo les estaba diciendo ahorita, existen teorías que dicen que realmente la lucha por la existencia y la selección natural no son, digamos, los factores que dan o que desarrollan o que permiten la evolución de las especies, sino que es, por ejemplo, el apoyo mutuo y la ayuda mutua, según Kropotkin. Entonces, según Kropotkin, él decía que era mucho más importante el apoyo mutuo entre las mismas especies como un factor de sobrevivencia y de evolución. Entonces, antes de continuar con la teoría de Kropotkin, vamos a ver un poco más sobre las teorías de la evolución. Entonces, dentro del evolucionismo, es su adaptación al medio de la especie desarrolla progresivamente órganos útiles. Entonces, eso según Lamarck. Y según Charles Darwin, la lucha por la existencia, la selección natural y la herencia son importantes. Entonces, los fundamentos de la evolución: progresión aritmética de los recursos, progresión geométrica de las poblaciones, lucha por la existencia, adaptación al medio, supervivencia del más apto, mutaciones genéticas al azar, favorables según la selección natural y desfavorable la especiación.
Existen actualmente 2 millones de especies, todas provenientes de un antepasado común. Entonces, esto también es bien importante, es que según la evolución, todos tenemos un antepasado común, ¿sí? A pesar de las diferencias entre las mismas especies, tenemos un antepasado, un origen común. Entonces, ya continuando con el apoyo mutuo, un factor de la evolución, es un libro que trata el tema de apoyo mutuo y la cooperación dentro del proceso evolutivo, escrito por el anarquista ruso Piotr Kropotkin durante su exilio en Inglaterra. Fue publicado por primera vez por William Heinemann en Londres en octubre de 1908. Entonces es un escrito en parte como respuesta al darwinismo social y en particular al ensayo del siglo XIX, La lucha por la existencia, de Thomas Huxley. El libro de Kropotkin se basó en su experiencia del día a día en expediciones científicas en Siberia para ilustrar el fenómeno de la cooperación. Tras examinar las pruebas de la cooperación en comunidades de animales no humanos, salvajes, bárbaros, en las autónomas ciudades medievales y en la época moderna, llega a la conclusión de que la cooperación y la ayuda mutua son tan importantes en la evolución de la especie como es la competencia, la lucha mutua, en caso de no ser más. Entonces voy a leer un apartado que dice: pero la sociedad en la humanidad de ningún modo se ha creado sobre el amor ni tampoco sobre la simpatía. Se ha creado sobre la conciencia, aunque sea instintiva, de la solidaridad humana y de la dependencia recíproca de los hombres. Se ha creado sobre el reconocimiento inconsciente, semi-inconsciente de la fuerza de la práctica común de dependencia estrecha de la felicidad de cada individuo, de la felicidad de todos, y sobre los sentimientos de justicia o de equidad, que obligan al individuo a considerar a los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus propios derechos. Entonces aquí, por ejemplo, algo muy importante que dice es que nosotros dependemos de nuestros congéneres, de nuestra misma especie, y no solamente de nuestra misma especie, sino de las otras especies con las cuales interactuamos, ¿sí? Que digamos, a pesar de que creamos que existe la competencia entre nosotros, es más la necesidad de, digamos, de necesitarnos, valga la redundancia, entre nosotros mismos. Entonces, dentro de esto es muy importante ver cómo no solamente existe la competencia y la lucha por la existencia, sino también la solidaridad y otro tipo de valores que se pueden desarrollar, ya que, como decía aquí, el darwinismo social, ¿sí? Estas ideas de competencia y todo lo que ya les mencioné, fueron también bases para desarrollar el sistema capitalista contemporáneo, ¿sí? Digamos que nos rige en este momento, el cual se basa en eso, en la competencia entre todos, en la lucha por el más apto, y lo que hace es justificar las desigualdades sociales. Entonces, pensar otro tipo de teorías también frente al origen de nosotros es, digamos, cambiar también la forma de vernos, y también puede ayudarnos a cambiar nuestras prácticas diarias y cotidianas. Entonces, hasta aquí llega la primera explicación de la clase. Espero les haya generado dudas y nos vemos entonces en la siguiente videollamada. Muchas gracias.